Buenos días. Siendo las 11 horas del 19 de enero de 2021, damos inicio a la primera sesión ordinaria de 2021 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pido al secretario ejecutivo nos indique si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Buenos días. Antes del pase de lista, se informa que los comisionados asisten a la sesión a través de medios remotos de comunicación a efecto de acatar las medidas derivadas de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Pido atentamente a los comisionados que en el pase de lista mencionen su nombre completo y su calidad de comisionado. Rogelio Hernández Cáceres, comisionado presidente, presente. Alma América Porres Luna, comisionada, presente. Néstor Martínez Romero, comisionado, presente. Héctor Moreira Rodríguez, comisionado, presente. Gracias, comisionados. Dado que se encuentran presentes 4 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, existe quórum y por lo tanto puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión y solicito al secretario ejecutivo se sirva a dar lectura al orden del día. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día y posteriormente el rubro de asuntos para autorización que consta de 2 temas. El primero se trata de las resoluciones por las que la Comisión se pronuncia sobre el Programa de Trabajo 2021 y el presupuesto asociado al mismo, presentado por Eni México SDRL de CB, respecto del plan de exploración para el contrato CNH R02 L01 A14 CS 2017. Y el segundo es la opinión técnica a la Secretaría de Energía para el otorgamiento de 15 asignaciones para realizar actividades de exploración de hidrocarburos. De estar de acuerdo con el presente orden del día, favor de manifestarlo de viva voz en el orden del pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad. Si no tienen inconveniente, procedemos a su desahogo. Iniciamos con las resoluciones por las que la Comisión se pronuncia sobre el Programa de Trabajo 2021 y el presupuesto asociado al mismo, presentado por Eni México SDRL de CB, respecto del plan de exploración para el contrato CNH R02 L01 A14 CS 2017. En desahogo de este punto, cuya ponencia es de la comisionada Alma América Porres Luna, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el maestro Rodrigo Hernández Ordóñez, director general de dictámenes de exploración. Buenos días, comisionado. Buenos días, comisionados. Efectivamente, traemos a ustedes esta presentación donde les presentaremos el programa de trabajo y presupuesto asociado al contrato que ya refería el secretario ejecutivo. Como vemos en esta lámina, es el fundamento jurídico y destaco solamente la posición en donde se encuentra este bloque, ¿no? Vemos el área contractual es la que está circundada con el color rojo dentro de esa zona de cuencas del sureste y vemos que tiene colindancias con otros contratos al norte, al sur y al occidente, contratos de la ronda 2.1 y 3.1 de Lukoil, de Pemex y de Total,
Y las que están en verde son asignaciones de exploración de petróleos mexicanos, ¿no? Entonces es un área en donde se está realizando pues bastante actividad exploratoria. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos ya una situación un poco más acercada a esta área contractual, que les decía se encuentra frente en las cuencas del sureste, frente al litoral del estado de Tabasco, en la provincia que conocemos con ese nombre, ¿no? De Cuencas del Sureste. Es un bloque del que son contratistas Eni México y Citla Energy, en donde el operador es Eni, y la superficie del bloque es alrededor de 466 kilómetros cuadrados. Estamos en aguas someras, en tirantes de agua entre 50 y hasta 300 metros de profundidad, obviamente en la parte norte del bloque. Recordar solamente que el plan de exploración con el que vemos que este programa de trabajo está alineado es el que fue aprobado el 25 de septiembre de 2018 por esta comisión. Y ahorita vamos a ver más adelante, pero las principales subactividades que se están proponiendo para este programa de trabajo están asociadas con las de general, geofísica y geología. Si avanzamos, vemos que respecto del cumplimiento del programa mínimo de trabajo, el contrato pues establece ese programa en el anexo 5, como sabemos, y para este contrato en particular establece un PMT de 4.700 unidades. No existe un incremento al programa mínimo de trabajo para este contrato y actualmente el contratista todavía no tiene acreditadas unidades de trabajo ni tiene ninguna acreditación en curso, digamos. No obstante, sabemos que ya ha hecho actividades y es cuestión de que ingrese estas solicitudes. Vamos a ver de todos modos lo que estará haciendo este año, ¿no? Entonces vemos en el cronograma estas tres subactividades que ya le refería: general, geofísica y geología. La actividad de general, la subactividad general, como ustedes saben, es la parte administrativa del contrato y la gestión del proyecto. Y aquí se incluyen pues todos los gastos y todas las inversiones que tienen que ver con esta parte administrativa, ¿no? Entonces, por lo tanto, está todo el año. Después viene la parte de geofísica. En esta área contractual se estará haciendo un procesamiento y un reprocesamiento de datos sísmicos que tiene que ver con un reprocesamiento para hacer una migración en profundidad de aproximadamente 466 kilómetros y un reprocesamiento para otra migración, pero con otro algoritmo que es el RTM, también por la misma superficie. En cuanto a los estudios, hay estudios geológicos a detalle, un par de ellos que estarán haciendo uno de geopresiones para la eficiencia del sello y otro de modelado del sistema petrolero, ¿no? Eso es lo que está considerándose como estudios, tanto de geología y geofísica, para lo que resta de este año, ¿no? Y bueno, el objetivo de este programa de trabajo, como ustedes ven ahí, es continuar con el proceso exploratorio. Recordar que en esta área contractual no está comprometido ningún pozo, por eso las unidades son de 4.700 y por lo tanto pues no está comprometido. Sabemos que para llegar al siguiente periodo, entonces sí habría un compromiso, ¿no? Entonces, en la que sigue vamos a ver ahora entonces el programa de inversiones que se tiene aprobado, que es la tabla superior. Es lo que se aprobó para todo el plan desde 2017 hasta 2022, del orden de 17 millones de dólares. Para este año estaban inscritos 1.42 millones de dólares. Y lo que vemos es que en el presupuesto que nos presentan actualmente, el presupuesto para 2021, que es el que está enmarcado en color rojo, es de 1.40 millones de dólares, muy cercano a lo que se tenía considerado. Al interior, digamos ya en el desglose de ese presupuesto, vemos que sí hay cambios, ¿no? Sobre todo en la actividad de geofísica, la de geología y la de general. En la de general hay un ajuste en los costos, se actualizan los costos por administración y se ven contraídos, ¿no? Se vuelven más bajos, ¿no? Pasando de 1.42 a 1.19 millones de dólares y se inscriben los costos de geofísica y general, pero de geofísica y geología, los estudios que ya les refería, ¿no? Dando así una suma de 1.40 millones de dólares para este año como presupuesto. En la gráfica que vemos a la derecha es nada más el registro que se tiene actualmente de cómo se va ejerciendo en el Fondo Mexicano del Petróleo. Sabemos que son 14.6 millones de dólares los que están ahí como oportunidad de que haya ese registro. Y actualmente hay reportados 5.9 millones de dólares, pero sabemos que siempre hay un desfase del registro de costos ahí, ¿no? Entonces, las conclusiones de este programa de trabajo y presupuesto: observamos que el programa de trabajo es congruente con el plan aprobado, toda vez que las actividades que se están proponiendo hacer cumplen con los objetivos y además están dentro del plan que está aprobado, ¿no? Respecto del presupuesto, cumple con los requisitos que están establecidos en las cláusulas 12.1 y 12.2 del contrato
el presupuesto es congruente con el plan, con el periodo, por supuesto, es razonable respecto de los costos que fueron presentados, es consistente con los requisitos del contrato y además se enmarca en las mejores prácticas y respecto del análisis que se hace, está dentro de los rangos que se construyen con la información que tiene la comisión. Tenemos un par de recomendaciones muy simples de este programa de trabajo y presupuesto. Una de ellas es que viendo las modificaciones que se presentan en este programa de trabajo y el presupuesto, hay un cambio que podría ser un porcentaje mayor al 20%, por lo cual se lo estamos haciendo de conocimiento al operador, ya que, como sabemos, este es un umbral que marca los lineamientos por el cual se podría actualizar el supuesto de modificación del plan. Entonces lo estamos advirtiendo para que se haga el cálculo y entonces que el contratista nos diga a lo que su derecho convenga o someta a consideración de la comisión la modificación del plan. Y la otra es que en caso de existir alguna actividad que amerite dar cumplimiento a la cláusula 21 del contrato, el operador nos tendrá que presentar el registro de las coberturas de los seguros a que hace referencia esa cláusula que hicieron ante la SEA a esta comisión para tener ese registro, ¿no? Finalmente, entonces, este programa de trabajo lo advertimos técnicamente factible, así como su presupuesto, toda vez que cumple, pues ya dijimos, con toda la parte del contrato y la normatividad que rige este proceso, por lo que sometemos a consideración del órgano de gobierno la aprobación del programa de trabajo y el presupuesto asociado al contrato CNH R02L01 a 14CS 2017, operado por ENI México. Es lo que tenemos para ustedes, comisionados. Gracias. Muchas gracias, maestro Hernández. Comisionado Alma América. No, sin comentarios. Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionado Moreira. Yo tengo una pregunta. Obviamente están cumpliendo con el plan de exploración, obviamente se trata de algo que está dentro de toda la normatividad y obviamente está todo muy bien. Pero yo tengo una pregunta aquí para el ingeniero Hernández. La perspectiva que tenemos es que durante este año sus exploraciones den resultados positivos y en el 2022 perforen un pozo para poder pasar a la siguiente fase. ¿Eso sería el escenario, digamos, optimista? Efectivamente, el escenario optimista es que con las actividades que estén haciendo y sobre todo estos reprocesados sísmicos, ellos encuentren algún prospecto que dé suficiente volumetría, digamos, esperada para que puedan comprometer un pozo y pasar entonces al proceso adicional de exploración. Muchas gracias. Bien, gracias, comisionado Moreira. Comisionado Martínez. Ningún comentario acerca del tema, simplemente enfatizar que qué bueno que vamos avanzando con estos programas y presupuestos asociados, ya que estamos en la segunda quincena de enero. Ojalá y podamos tener más de estos. Recuerdo que la última vez el maestro Rodrigo Hernández nos dijo que faltaban del orden de 20, ¿verdad? No sé cuántos años nos falta llevar un conteo de eso. Y obviamente, pues eso es una situación que tiene que ver con los operadores, ¿no? Que nos manden la información correcta para que pueda ser autorizada por esta nueva gobierno. Muchas gracias. Así es. Bien, gracias. De no haber más comentarios, pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Daré lectura, en este caso, a dos acuerdos. El primero, con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, en el artículo 31, fracciones sexta y 12ª de la Ley de hidrocarburos, así como en la cláusula 10.2 del contrato CNH R02 L01 A14CS 2017, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el programa de trabajo 2021 respecto del plan de exploración presentado por ENI México SDR-LDCB correspondiente al citado contrato. Tomando en consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto viva voz en el orden de pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionados. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad.
Segundo acuerdo, con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 31, fracciones sexta y 12ª de la Ley de Hidrocarburos, así como en la cláusula 12.2 del contrato CNHR02 L01A14CS 2017, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el presupuesto asociado al programa de trabajo 2021 respecto del plan de exploración presentado por NISRDL de CB correspondiente al citado contrato. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreno Rodríguez, a favor. Gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Continuamos con el siguiente tema. Se trata de la opinión técnica a la Secretaría de Energía para el otorgamiento de 15 asignaciones para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Néstor Martínez Romero, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el maestro Rodrigo Hernández Ordóñez, director general de dictámenes de exploración. Gracias, buenos días de nuevo. Ahora traemos en esta presentación a ustedes los elementos principales de la opinión que estamos proponiendo para enviar a la Secretaría de Energía respecto de la solicitud que nos hicieron para el otorgamiento de 15 asignaciones a Petróleos Mexicanos. Entonces, ahí vemos el fundamento jurídico que asiste a este procedimiento y en el mapa observamos sobre todo 3 zonas, ¿no? Unas que pusimos con un color azul más claro en la parte noroeste, que es en Tampico-Misantla. En la parte central está la parte de Veracruz con un color azul un poco más oscuro. Y en la parte de Tabasco, más hacia el sur del país, por supuesto, hay una pequeña área que está con un color azul todavía un poco más fuerte. Esas son las 3 áreas en donde están enfocadas estas 15 asignaciones de las que platicaremos hoy y de las que está solicitando la opinión de la Secretaría de Energía. Entonces, las veremos un poco en ese orden solamente para ubicarnos geográficamente. Entonces, tenemos algunos antecedentes, ¿no? Primero que nada, Petróleos Mexicanos cuenta con una estrategia exploratoria en su plan de negocios de 2019 a 2023, en donde plantean algunas metas, ¿no? Una de ellas, por supuesto, una meta exploratoria que dice que estarían incorporando un volumen de cerca de 1.300 millones de barriles de crudo equivalente de reservas 3P cada año, ¿no? Y luego hay una estrategia exploratoria, digamos, en el país que está respaldada, por supuesto, por la Secretaría de Energía, y esa estrategia establece o tiene como una de las premisas el otorgamiento de áreas a Petróleos Mexicanos. Entonces, este procedimiento, pues, es parte, digamos, de esa estrategia, ¿no? Este otorgamiento de áreas o este supuesto que les platicaba es una solicitud que se ha venido dando, y si ustedes recuerdan, ya pasamos por una primera, que es donde se solicitó la opinión para 3 asignaciones, que son las de Chuyán, Chanati y Yubán en Tampico-Misantla. Las vemos en el mapa, en Tampico-Misantla, en la parte norte, con un color como verde. Esas son las 3 áreas que ya fueron otorgadas por la Secretaría de Energía como una asignación, previa opinión de esta comisión. Las otras áreas azules que circundan a esta zona de Tampico-Misantla son las que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, nada más recordar que el 28 de octubre de 2020, la Secretaría de Energía emitió esos 3 títulos de asignación de esas áreas de Tampico-Misantla, ¿no? Y ahorita estamos viendo una segunda fase que involucra 15 asignaciones, que son las que platicaremos, y hay en calendario una tercera fase que tendría otras 3 áreas que obviamente pues todavía ni siquiera se empieza a ver y no se sabe cómo irá avanzando, ¿no? Pero eso es el calendario, digamos, que se tiene. Entonces, si avanzamos, sabemos que el otorgamiento de asignaciones tiene que cumplir con un supuesto de excepcionalidad de acuerdo con lo que establece el reglamento de la Ley de Hidrocarburos. Entonces, la determinación que hace la Secretaría de Energía para hacer ese supuesto de excepcionalidad lo fundamenta en que está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo como una estrategia en donde Pemex vuelva a ser una palanca de desarrollo para el país, ¿no? Esa es la principal alineación que tiene este supuesto. Además, considera estas áreas como estratégicas y considera este otorgamiento como el mecanismo más adecuado para el interés del Estado, ¿no? Con el otorgamiento de estas áreas, entonces la Secretaría de Energía sustenta que se podría contribuir al incremento de las reservas y a elevar la plataforma de producción en el corto plazo
conforme a lo que estableció, en lo que decíamos ya, Petróleos Mexicanos en su plan de negocios y lo que establece también el propio Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, el otorgamiento de estas áreas podría contribuir entonces a este retorno social y económico del cual también habla el reglamento de la ley de hidrocarburos, que se tiene que verificar que exista, sobre todo en lo que tiene que ver con el pago de derechos y eventualmente la captación de renta petrolera, así como la generación de empleos directos e indirectos pues, por las actividades que se desarrollan ahí, ¿no? Entonces, eso respecto de lo que sustenta, digamos, la Secretaría de Energía. Ahora veremos algunos detalles de cómo es que técnicamente, digamos, tienen sustento estas áreas desde el punto de vista exploratorio, porque estamos en una fase para que estas áreas inicien con o continúen con la exploración petrolera para que eventualmente puedan llegar a una fase extractiva, ¿no? Entonces, por eso es que hacemos un análisis desde el punto de vista de lo que podrían representar como oportunidad estas áreas, ¿no? Entonces, son esas 15 áreas que ustedes ven en la tabla, 6 de ellas que están en la parte de Tampico-Misantla y que en este mapa están coloreadas con rosa, 8 que están en la parte de la cuenca de Veracruz y son las que están coloreadas ahí con color naranja, y una más que está en la cuenca, en las cuencas del sureste, en particular en la cuenca de Amacuspana, que está en azul, ¿no? Son esas 3 que cubren una superficie aproximada de 18.600 kilómetros cuadrados en total, ¿no? de todas estas áreas. Ahora veremos algunos detalles de las 3 zonas en particular. Vemos estas áreas de Tampico-Misantla, estas 6 que ya decíamos, ¿no? Hay una serie de actividades que sustenta tanto Pemex como la Secretaría de Energía que se podrían estar llevando a cabo en caso de otorgarse estas asignaciones. Y entonces vemos ahí esas 6 áreas que están distribuidas sobre todo en la parte noroeste y en la parte sur de la cuenca de Tampico-Misantla. ¿Por qué se ve, digamos, dispersas? Pues porque en las otras zonas ya están otras asignaciones exploratorias. Entonces lo que se está haciendo es cubrir el resto del área de Tampico-Misantla que falta por tener asignaciones exploratorias, y eso es lo que está proponiéndose con este caso. Entonces ustedes ven en la tabla que está abajo de ese mapa una serie de actividades, ¿no? Actividades que están divididas en 3 escenarios, tanto de actividad de adquisición sísmica, tanto bidimensional como tridimensional, y ahí están los valores, como una serie de estudios exploratorios y pozos que pudieran llevarse a cabo también en estas distintas áreas. Todo eso pues está asociado con alguna inversión. Esas inversiones en el escenario base pueden ir desde 2.300 millones de dólares hasta 21.800 millones de dólares aproximadamente en un escenario incremental 2, ¿no? Aquí tenemos esa condición, hay un escenario base, un escenario incremental 1 y un escenario incremental 2 que se está visualizando, ¿no? Vemos ahí que entonces el objetivo de estas áreas pues es evaluar el potencial de hidrocarburos, sobre todo en dos conceptos geológicos. Uno de ellos, plays maduros del Cretácico sobre todo, y otro de ellos es evaluar los plays no convencionales del Titoniano y del Oxfordiano. Y hay una estimación de lo que podrían tenerse como producción futura en caso de que la exploración sea exitosa y tengan los descubrimientos que se proponen y demás. Entonces podría llegarse a una recuperación de hidrocarburos del orden de hasta 500,000 barriles diarios en el caso de que se sumen todos los escenarios para el aceite, y del orden de 450 millones de pies cúbicos diarios también en caso de que se sumen todos los escenarios para el gas, ¿no? Y que sean exitosos y demás, ¿no? Entonces, tenemos una serie de recursos prospectivos que ya están, digamos, visualizados en el área para cada escenario, porque están asociados con prospectos, como veíamos, de cada uno de los plays. Entonces, para el escenario base, en este caso, tenemos del orden de 232 millones. El escenario incremental 1 tiene otros 300 millones de barriles y el escenario incremental 2 tiene como 1.445 millones de barriles de crudo equivalente. Entonces, como vemos, pues hay diferentes números que sustentan los prospectos que están detrás de estos escenarios, ¿no? Y por supuesto, entonces, la posible reserva incorporada está en función de estos volúmenes que ya decíamos, y es solo una fracción de la evaluación de estos recursos, ¿no? Ahora bien, en la siguiente diapositiva vemos algo análogo, solamente que para las 8 asignaciones de Veracruz, que se llaman llave 1 y hasta llave 8 yendo de norte a sur. Y lo que es importante decir es que esta propuesta de áreas persigue un objetivo geológico muy particular, que es evaluar, por una parte, el potencial del terciario,
pero también el potencial del Mesozoico. Recordar que se han tenido descubrimientos muy importantes ahí más o menos entre la zona que está por la asignación que dice llave 3. Por ahí es donde está la zona de Izachi. Izachi, ustedes recordarán, es un campo muy importante, pero cumple con un precepto geológico distinto al de la cuenca de Veracruz, ¿no? Que es rocas del Mesozoico que están en los bloques más cercanos al frente de la sierra, ¿no? Entonces, justamente estas asignaciones o estas áreas que se están proponiendo están buscando darle continuidad a ese concepto geológico, ¿no? Para ver qué otros campos se pueden encontrar en esas zonas, sobre todo para el Mesozoico, ¿no? Entonces, aquí tenemos un escenario base y un escenario incremental. Aquí no hay dos escenarios incrementales, solamente hay uno, ¿no? Y de nuevo, hay una serie de actividades, tanto de sísmica bidimensional como de sísmica tridimensional, que se estaría adquiriendo, procesando, interpretando, estudios exploratorios y pozos que se estarían llevando a cabo en estas zonas, de acuerdo con lo que hoy se tiene visualizado, ¿no? Hay unos recursos prospectivos también que se han identificado o que se han evaluado de manera preliminar, que son del orden de 800 millones de barriles para el escenario base y otros 331 para el escenario incremental. Las reservas, de nuevo, están asociadas con estos volúmenes y aquí, al ser menores los recursos de estas áreas, pues la producción también no podría ser tan alta como en el otro caso, ¿no? Estamos hablando de entre 20 y 30 mil barriles de crudo al día y algo en el máximo como 200 millones de pies cúbicos diarios. Obvio, estos son perfiles que se presentan solamente con el ánimo de ver cuál sería el potencial hacia el futuro, ¿no? Esto todavía falta que se hagan todas las actividades exploratorias y se vean los éxitos que se tienen y se pueda ver en realidad cuál es el potencial productivo de las áreas, ¿no? Finalmente, entonces tenemos la que estaba en la cuenca de Macuspana, que esta es solamente un área, es solo un área sola, ¿no? Es con la que se completan las 15. En esta también se estaría haciendo reprocesado sísmico. Aquí no habría adquisición de información en campo, solamente se reprocesaría la información que ya se tiene, estudios exploratorios y también la propuesta de perforación de algún prospecto. Al ser un área, pues, por supuesto, más pequeña, los recursos también lo son, la extensión también, y entonces aquí lo que se intenta es comprobar la extensión del Pleicretácico, sobre todo también a raíz de los descubrimientos que se están haciendo en esta zona, ¿no? Entonces, eso es lo que está pretendiendo hacer Petróleos Mexicanos, del conocimiento que está teniendo en otras áreas, buscar en estas nuevas zonas, ver si estos plays continúan hacia esos sectores, ¿no? Aquí la producción pues sería mucho menor, del orden de 3.5, 4 mil barriles diarios de crudo, en caso de que esto sea exitoso. Y los recursos prospectivos están del orden de 100 millones de barriles en el escenario base y otros 15 para el escenario incremental, ¿no? Entonces, esos son a muy grandes rasgos los números que sustentan el hecho del potencial que pudiera verse en estas áreas. Sabemos que esto pues, son datos preliminares que todavía tendrán que pasar por una fase de desarrollo exploratorio de las actividades y después, eventualmente, del desarrollo de los descubrimientos que se tengan. Con base en eso y en la información que nos proporcionaron, tenemos unas conclusiones, ¿no? Primero, pues vemos que es acorde con la política energética actual el otorgamiento de estas asignaciones, dado que es el único mecanismo para llevar a cabo las actividades exploratorias adicionales en el país, que Pemex cuenta con experiencia en estas zonas, ¿no? Pues en las tres vimos que tiene ya descubrimientos en sus asignaciones que tiene actualmente y entonces esa experiencia pues le da, digamos, algo de ventaja, ¿no? Para seguir explorando en estas regiones. Y bueno, también que a través de estas actividades exploratorias tendría un retorno económico y social. Se calcula, por ejemplo, que para el tema de ingresos por pago de derechos de exploración serían del orden de 21 millones de pesos mensuales para estas áreas, además de todo lo que se derive, ¿no? de otras actividades, ¿no? Pero esto ya es un cálculo, digamos, certero, de acuerdo con lo que está en la ley, ¿no? Y bueno, que el otorgamiento de estas asignaciones favorecería el desarrollo de las actividades exploratorias en el país, lo cual es coincidente con lo que se establece en las bases del artículo 39 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, ¿no? Finalmente, pues tenemos unas recomendaciones, ¿no? Que vale la pena mencionar.
Primero, que esta opinión no implica la aprobación de las actividades propuestas. Como vimos, ya hay unas actividades que se propone que se pueden realizar. Sabemos que en caso de aprobarse esta opinión y después de otorgarse las asignaciones, tendría que haber un plan de exploración para llevar a cabo las actividades. Entonces, el hecho de que hoy las hayamos revisado no significa que están aprobadas, ¿no? También valorar la conveniencia de llevar a cabo las actividades exploratorias en los playas no convencionales, ya que, como vimos, representan los mayores volúmenes en las áreas, pues sobre todo de Tampico-Misantla, ¿no? Ahorita están inscritas en un escenario incremental 2, entonces valorar esa perspectiva, ¿no? También instrumentar en los títulos de asignación un mecanismo para la reducción de las áreas que le permita tener una mejor evolución a estas zonas. Y bueno, también recomendar o decir a la Secretaría de Energía que debería de considerarse para que en el primer periodo de exploración que se otorguen estas asignaciones, las actividades mínimas aseguren en la exploración de las áreas, dado el conocimiento que ya se tiene de las mismas, ¿no? Entonces eso lo estamos dejando como una recomendación. Y hay unos puntos de atención que también estamos pasando para que Petróleos Mexicanos los considere, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva ustedes van a ver esos puntos. Sobre todo tienen que ver con cómo se hizo la evaluación económica de estas áreas, ¿no? Primero, pues decir que Petróleos Mexicanos toma unos factores de recuperación optimistas respecto a lo que estadísticamente se conoce, ¿no? Entonces, revisar ese punto porque podría impactar negativamente, ¿no? Después, pues, que es una limitante lo del desarrollo de los no convencionales que podría comprometer, digamos, en cierta manera los números de estas zonas. Y también vemos que respecto de algunas premisas económicas, por ejemplo, los valores de venta del gas son superiores a los que se observan, ¿no? Entonces también observar eso. Y otro punto importante que también lo mencionamos en la vez pasada cuando se pasó la opinión de las 3 asignaciones previas, es el régimen fiscal, ¿no? Que un régimen fiscal como el que actualmente operaría para esas asignaciones podría ver afectada la rentabilidad de algunos proyectos, ¿no? Porque no es un régimen fiscal que favorezca esas zonas, ¿no? Y bueno, finalmente que se revise también con este mecanismo de reducción de áreas, la extensión de las superficies de estas asignaciones, ya que tener áreas tan grandes que a lo mejor no se estén operando puede comprometer la rentabilidad de estas zonas, ¿no? Y bueno, entonces finalmente tenemos el dictamen técnico que proponemos al órgano de gobierno, y es que con base en las consideraciones anteriores que les platicamos, concluimos esta opinión respecto del supuesto de excepcionalidad y presentamos entonces esta opinión, ponemos a consideración del órgano de gobierno emitir esta opinión favorable para el otorgamiento de las 15 asignaciones en las cuencas de Tampico-Misantla, Veracruz y del sureste, como veíamos, diciendo solamente un par de cosas, ¿no? Que la comisión realizará el seguimiento de estas actividades, como lo hacemos a través de los planes, y que además se solicita a la Secretaría la atención de las recomendaciones que estamos inscribiendo en la correspondiente opinión. Es lo que tenemos para ustedes, comisionados. Quedo atento de algún comentario. Muchas gracias. Disculpe, perdón, tenía apagado. Gracias, maestro Hernández. ¿Podrían mostrar el supuesto de excepcionalidad que se presentó por parte de CENER? Sí, claro. Es en la diapositiva 4, por favor. Aquí está. Es el segundo punto, ¿no? Sí. Ok. Para el interior del Estado en términos de producción y garantía de abasto a partir del potencial de hidrocarburos, que podría contribuir al incremento de reservas y elevar la plataforma de producción a corto plazo. ¿Cuándo se piensa que podrían tener producción estas asignaciones? De acuerdo con la información que nos presentaron, se estima que a partir de 2022, 2023 podrían empezar a producir estas asignaciones en los primeros casos. En los picos de producción estarían hacia 2026. Entonces, pero digamos que las primeras producciones podrían ser entre 2022 y 2023 en Tampico-Misantla y en Veracruz hacia 2020, también a finales de 2023. Bien, serían este sexenio. Muy bien, gracias, comisionado. Gracias, maestro Hernández. Comisionado Alma América. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. En realidad,
yo quisiera fundamentar mi razonamiento de mi voto negativo para este caso. Y van a ser tres motivos principales. Y la primera va un poco en la pregunta que hizo aquí el comisionado presidente. La parte de lo que se refiere los recursos prospectivos, el potencial que tiene toda esta área, lo que nos está dando, en este caso, Petróleos Mexicanos, es un cálculo que bien está haciendo ellos con base a su información. Sin embargo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos hace un cálculo, el cual, por atribuciones de la misma comisión, tiene, y hace 2 años, en 2019, diciembre del 2019, publicó. Y estas áreas, sobre todo las áreas de no convencionales, tienen es el núcleo del no convencional en México. Entonces, en el área de Tampico-Misantla, y básicamente es de aceite. Estas áreas que nos están planteando, que CENER propone otorgar a Petróleos Mexicanos, en realidad no es el potencial que nos está marcando aquí Petróleos Mexicanos y que nosotros estamos avalando. El área que ha calculado la Comisión Nacional de Hidrocarburos, inclusive con datos de Petróleos Mexicanos, es mucho mayor. Es alrededor de 14,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en estas asignaciones. Entonces, si nosotros manejamos que el petróleo no convencional que existe en estas áreas es más o menos el 97% del petróleo del aceite o aceite gas que se tiene en esto, es el 97% de lo que se estaría otorgando sería en crudo no convencional y solamente el 3% sería en no convencionales. Esto hace que lo que se está manejando es mucho mayor en la parte no convencional respecto a la parte convencional. Entonces, esto es bien importante por el supuesto de excepcionalidad. En los últimos años, en el último año, lo que se ha venido haciendo en la parte convencional, hubo 2 descubrimientos, los últimos 2 descubrimientos en la parte convencional en estas áreas, que fue Kela y Taxtunú. Estas 2 descubrimientos fueron, encontraron alguna parte de hidrocarburos, pero se marcaron como no convencional, o sea, como no comerciales, debido a la baja porosidad y baja permeabilidad. Sin embargo, en la opinión que nos estuvieron dando, ahí dice que que hubo una parte de descubrimientos y recientemente reportados como descubrimientos y que incrementaron las reservas, y aquí no incrementaban las reservas, sino que fueron no comerciales estos. Sin embargo, en la parte no convencional hay una serie de descubrimientos en estas áreas, los cuales no han pasado a las siguientes etapas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues PEP se ha quedado en una etapa muy, digamos, solamente en el descubrimiento, y no ha pasado a las siguientes etapas en lo que se refiere a la incorporación de reservas en esta parte. Por lo tanto, respecto a los pronósticos de producción en la propuesta que nos hace Petróleos Mexicanos, en las distintas áreas se observa que tanto el escenario base o en incremental propuesto consideran la producción regular precisamente en el 2022 y 2023, lo cual implicaría que la parte no convencional tendría que estarse ejecutando durante el 2021. A mí mi pregunta es que si esto se hace, se tendría que empezar a perforar los pozos no convencionales en el 2021, que esto va en contra de la política energética que nos ha marcado la Secretaría de Energía en cuanto a la perforación de pozos no convencionales. Yo creo que esto, la opinión como la estamos dando, si nosotros decimos que sí,
sería cuestión de decir que en este año estarían empezando a perforar pozos no convencionales y pues es totalmente contraria a la política que se está manejando por parte de la Secretaría de Energía en este año, por lo que yo considero que esta parte, cuando menos en el 2021, al fin de este sexenio, es muy poco probable que se llegue a esta plataforma de producción, como bien lo dice la opinión que nos estamos pronunciando en este momento. Y la tercera, para mí la más importante, el supuesto de excepcionalidad en el artículo 6, fracción 5, dice: por conducto, la Secretaría de Energía podrá otorgar y modificar petróleos mexicanos a cualquier otra empresa productiva del Estado de manera excepcional. Dice, es el mecanismo más adecuado al interés del Estado en términos de la producción y garantía de abasto de hidrocarburos, que es el caso. Y dice, por lo anterior, tomando en consideración que la propuesta, dice en la fracción I, dice, no se trata de estructuras geológicas con más de 2,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La segunda fracción dice, no es un tipo de yacimientos en los que Pemex cuente con capacidades superiores al promedio del mercado para extraer hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. Es el artículo 9 del reglamento de la ley de hidrocarburos. En cuanto al punto I, dice, las áreas Castaña, Limonaria, Maguey, Cunqui tiene recursos prospectivos estimados superiores a 2,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, calculados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y en la segunda fracción, en los planes recientes modificados por PEP, el 121 y el AE 122 de Tampico-Misantla, los costos asociados a la perforación de los recursos no convencionales, escenario incremental, se encuentra arriba del 50% del rango superior de referencia utilizado por la Comisión, por lo cual indica que las áreas propuestas no cumplen con lo previsto en el artículo 9, fracción I y fracción 2 del reglamento de la ley de hidrocarburos. Entonces, para mí, esas dos fracciones no están cumpliéndose en esta opinión. Podría seguir con otros puntos, sobre todo lo que se refiere al plan de negocios, que no podría estar incrementándose las reservas si no se perforan los pozos no convencionales, pero pues ahí la dejo nada más. Por lo tanto, mi voto será negativo. Gracias, comisionado América. Comisionado Moreira. Hace 2 años y medio nosotros, la CNH, emitimos una opinión de que Pemex no tenía suficientes áreas de exploración y que estaba descuidando su actividad exploratoria. Al amparo de esa opinión se le otorgaron a Pemex alrededor de 100 áreas de exploración. Pemex ha ido presentando los planes de exploración para estas áreas, las rearregló y ahora nomás son 60 y tantos, pero ha avanzado mucho en sus planes de exploración. Entonces creo que en ese sentido pues debemos felicitarnos que se está creando una reserva para Pemex de nuevas áreas. Después vino una discusión adicional sobre nuevas áreas y se le pidió, en este caso, a CENER que se hiciera de alguna manera más estratégica, no una por una, sino en paquetes para desarrollar áreas específicas. Entonces, en este caso, yo creo que han seguido esa recomendación, esa petición, y nos están presentando un segundo paquete. Ya nos habían presentado uno más pequeño, ahora viene uno de 15, lo cual creo que es muy positivo para el caso de Pemex. Creo que la manera de garantizar el futuro de una empresa pues es que constantemente esté explorando y constantemente esté incorporando reservas. Entonces, en ese sentido, creo que la parte de la producción y la garantía de abasto va muy bien. Sin embargo, si quieren ir a la página 6, en la página 6 estamos hablando de Tampico-Misantla y ven ustedes escenario incremental 1 y escenario incremental 2. Pues el escenario incremental 2 pues es 300 contra 1,445 y la parte de las reservas o la reserva incorporar 65 contra 1,137. Entonces los escenarios incrementales, el escenario incremental 2,
pues que es la parte no convencional, pues representa la mayor parte en este caso, de los recursos o las posibles reservas. Más o menos alrededor del 76% de las reservas y los recursos que están pidiendo es no convencional. Entonces, aquí yo me voy por el otro lado, ahí difiero yo de la doctora. Qué bueno que Pemex está dándole atención a lo no convencional y se está dando cuenta que el 80% de los recursos y reservas que tiene son no convencionales. A la hora en que hacen los cálculos de producción, también están tomando en cuenta lo no convencional. Entonces, detrás de esta presentación hay una suposición de que se está explorando el potencial no convencional y se está, digamos, previendo la parte de producción no convencional. Entonces, por un lado, te decimos no va a haber nada no convencional, pero por otro lado nos los están presentando como una base para el otorgamiento de estas nuevas áreas. Entonces, yo creo que sí hay no sé cómo ponerlo, de perdido una intención de reevaluar esta estrategia, puesto que la están usando para justificar esta petición. Entonces yo me felicito de que están reevaluando esta decisión no convencional, porque si no, esta cosa no tendría sentido. Si ustedes eliminan lo no convencional aquí para recursos y reservas, pues no va a haber garantía de abasto. Entonces yo creo que habría que verlo de esa manera, de una exploración, digamos, una garantía, digamos, de seguridad de que la nación va a tener garantía de abasto basado en los recursos no convencionales. Es la manera en que yo lo veo o la manera en que yo quisiera verlo de una manera más positiva. Entonces, esa es el primer comentario que tengo, la parte de lo no convencional. Lo segundo es, si quieren ir a la página 7, por favor. En la página 7, una de las áreas que ha sido más exitosa en estos últimos años ha sido realmente el área de la cuenca de Veracruz. Ahí está Ixachi, donde ha habido una reevaluación muy grande de las reservas que había, de hecho del orden de 7%, ha pasado del 1 al 7% de las reservas. Entonces me sorprende un poquito el número de pozos. Entonces, también me gustaría ver, oye, ¿no debería ser una de las áreas que deberíamos explorar más, dado que ya hemos tenido éxitos por aquí? Y lo planteo nada más a nivel de una pregunta. Y en la última, si quieren ir por favor a la 9, nada más es un comentario en la tercera, donde dice, se calculan ingresos de 21 millones mensuales por concepto de derechos de exploración. Nomás quisiera que nadie se fuera con la idea de que es un dinero que va a ir a CNH. No, este es un dinero que va al Fondo Mexicano del Petróleo y son los derechos que se pagan tanto de asignatarios como de contratistas al Fondo Mexicano del Petróleo. Entonces creo que sí es muy positivo y nomás quisiera que nadie dijera, oye, esta gente se está aquí apoyando para tener más ingresos. No hay tal cosa. Son mis 3 comentarios que yo tendría. Gracias. Gracias, comisionado Moreira. Comisionado Martínez. Muchas gracias, comisionado presidente. Pues yo inicio felicitando la postura de la Secretaría de Energía para pedirnos la solicitud de comentarios técnicos respecto a la asignación de 15 nuevas áreas de exploración para PEP, para Plan de Exploración y Producción. Me parece que es la mejor postura. Lo siguiente, hablamos del caso de excepcionalidad. En lo mejor de mi conocimiento, no hubieron ingenieros petroleros involucrados en toda la redacción de las leyes en la reforma energética. Pero lo que sí estoy seguro es que si hubieran estado ahí, hubieran avalado mucho esta parte de la excepcionalidad. Y creo que hay que tener claro que el ser excepcional no quiere decir que sea malo. Es más, está ahí en la ley y es totalmente válido. Y el fondo de todo esto, el espíritu desde mi punto de vista, en mi interpretación de la ley, yo soy ingeniero petrolero, es que lo que se busca es, con todos los incisos que están planteados en la ley reglamentaria de la ley de hidrocarburos, es apoyar a Pemex en las áreas en donde puede haber más certidumbre de la localización de hidrocarburos, por el tamaño, por la información. Entonces, enfatizo nuevamente este tema. El ser excepcional no quiere decir que sea malo. Puede ser algo muy bueno para el Estado, que es el caso que desde mi punto de vista estamos tratando el día de hoy.
El segundo punto es que Pemex ha invertido, pero no solamente Pemex, también el Fondo Sener Conacyt, por ejemplo, en Limonaria, invirtió dinero y ya hay mucha información de toda esa área por la cuestión de exploración, pero también hay mucha información de conocimiento de los campos aledaños. Petróleos Mexicanos ha tenido presencia en estas áreas, en las 3 grandes áreas que se presentan, las 15 asignaciones, durante mucho tiempo. Entonces se tienen los conocimientos, tanto exploratorios como de las áreas aledañas de explotación. Pero no solamente eso, tienen la infraestructura. Petróleos Mexicanos tienen la infraestructura para maximizar el valor en el caso de que tengan producción. Estamos en el área de exploración. Tienen conocimiento técnico, conocen bien las áreas, saben cómo hacer el trato para las cuestiones que tienen que ver con el paso de las tuberías, etcétera, etcétera. Pero también yo le veo ventajas fiscales pues muy favorables para el Estado. Es la empresa operadora que le da el mayor beneficio al Estado. Ese sería el segundo comentario. Un tercer comentario es que tenemos que considerar que los tiempos en el área de exploración y de extracción son largos. Inician con periodos como hemos visto en muchos casos también para los privados, que van de 3, 5 años en la parte de exploración y después viene el desarrollo. Entonces, hay que estar pensando en esto y tener claro el proceso. El primer punto es que Pemex Exploración y Producción le solicita a la Secretaría de Energía la asignación de estas 15 áreas. Y lo hace con base a todo lo que he comentado anteriormente, en los conocimientos que tiene de las áreas, en la infraestructura, y todas las inversiones que ha hecho. Y además eso le permite tener cierta certidumbre de que pues, pueden tener éxito en esta etapa exploratoria en estas 15 áreas. Después, y así lo explicó muy bien el maestro Rodríguez, perdón, Hernández, me equivoqué, el maestro Hernández, explicó muy claramente que no estamos en este momento del proceso avalando ningún plan, ni estamos avalando de ninguna forma, vamos a decir, pronósticos de producción y perforación de pozos. Eso viene en un paso más adelante. Ahorita tenemos que dar nuestra opinión técnica en el sentido de lo que quiera hacer la CNH, asignar. Ya más adelante vendrán los planes. Y ahí es donde la CNH nuevamente podrá hacer los comentarios pertinentes. Y el punto que sigue, en respuesta a los comentarios de los doctores Alex América y Héctor Moreira, es que fundamentalmente todo lo que tiene que ver con yacimientos no convencionales, hay una política de evitar tener destrucción, vamos a decir, de valor. Y hay varios temas. Uno de ellos es el que utiliza mucha agua, que pueden dañar acuíferos. Me puedo alargar aquí con la disertación de qué es lo que se piensa que puede hacer y la realidad. Pero fundamentalmente todo esto cambia en el tiempo. Y cada día que pasa hay más investigaciones que permiten buscar una explotación más amigable, vamos a decir, al medio ambiente. No estoy diciendo que la explotación actual lo dañe, pero cada vez se está buscando que haya menos impacto en la agricultura o en el cuidado de los acuíferos o en los uso de productos químicos. Entonces, bueno, seguramente el planteamiento es explorar bien toda esta área y hay que dejar de pensar en términos sexenales. Hay que pensar, hace rato, en que todos los proyectos de exploración y producción se llevan en muchos casos más de 20, 30 años, 40 años. Tenemos yacimientos que están produciendo desde el año 38. Entonces, las cosas cambian con la tecnología, las cosas se mejoran, los precios también cambian, tanto para las cuestiones de servicio como las actividades, pero también hay que considerar que el planteamiento de los expertos plantean que en 2030 vamos a tener pico de la demanda de hidrocarburos. Entonces, tenemos que estar preparados para seguir buscando tener más producción en México y garantizar el abasto. Entonces, bueno, yo termino mis comentarios diciendo que le deseo mucho éxito a Petróleos Mexicanos en esta nueva encomienda y que estaremos muy ávidos de, dependiendo de la votación en esta ocasión,
recibir los planes de exploración que permitan la atención inmediata de estas áreas y seguramente va a haber sorpresas favorables en el sentido de más reservas y más producción. Muchas gracias, comisionado presidente. Gracias, comisionado Martínez. Yo recordar que como dice el comisionado Martínez, esta es una opinión, ¿no? Vendrá un paso futuro en donde CENER otorgará las asignaciones a Pemex, como seguramente será, ¿no? Por lo mismo está pidiendo la opinión. Y yo también celebro que se da estos 15 asignaciones. La exploración va a ser muy necesaria y estamos en una carrera contra el tiempo, que es algo que tenemos que tener en mente como industria. Estamos en una carrera contra el tiempo y en la medida en que se sumen más asignaciones, contratos o cualquier método de otorgamiento para que se trabaje el territorio, ¿no? Creo que hay que estar a favor de ello y procurar que se dé con la mayor velocidad posible. De no haber más comentarios, pido al secretario ejecutivo dé lectura a la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Con fundamento en el artículo 22, fracciones primera, tercera y 27ª de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracción segunda, inciso A del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno, con base en el documento de análisis presentado, emite opinión favorable a la Secretaría de Energía para el otorgamiento de 15 asignaciones para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en las siguientes áreas: Castaña, Maguey, Limonaria, Cucni, Guaya y Furbero de la cuenca Tampico-Misantla, llave 1, llave 2, llave 3, llave 4, llave 5, llave 6, llave 7 y llave 8 de la cuenca de Veracruz, y Texchiacli de las cuencas del sureste. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto viva voz en el orden de pase lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma América Porres Luna, en contra. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por mayoría de votos. Comisionado presidente, le informo que ha sido desahogado en su totalidad el orden del día. Gracias. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la primera sesión ordinaria de 2021. Agradezco a todos su participación.